Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, esperando que se encuentren bien todos ustedes. Gracias por conectarse puntualmente a la clase de hoy. Y bueno, aquí estamos. No sé si está con nosotros nuestro hermano Fausto. Amén, pastor. Dios le bendiga. No lo escucho, está bien bajito. No sé si soy yo. Ya le subo aquí el volumen para que nos pueda compartir. ¿Ahí me escucha, pastor? Yo no sé si los demás hermanos le escuchan a mi hermano Fausto. Se le No sé si... escucha, pero un poquito bajo, mi hermano Fausto. No se le escucha como normal la voz. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, se lo escucha bien. Sí, Ya listo. Le tuve que acercar un poquito más a la computadora. Entonces, mis hermanos, para empezar, comencemos orando igualmente por este día, por este tiempo que vamos a tener dentro del seminario. Padre amado, te damos gracias, mi Dios, porque nos permites estar aquí, mi Señor. Gracias, mi Señor, te damos porque continuamos, mi Señor, aprendiendo, mi Dios, para seguir sirviéndote y seguir adelante, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, tienes de sabiduría a nuestro hermano David Lomas, mi Señor, y también a nosotros, mi Señor, permite abrir nuestros pensamientos y nuestros corazones, mi Señor, a toda la enseñanza impartida por nuestro hermano, mi Dios. En este momento, mi Dios, que voy a compartir, mi Señor, un pequeño extracto de tu palabra, mi Señor, permite, mi Señor, que seas tú, mi Dios, hablando a través de mí, mi Dios. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahorita quisiera compartirles algo muy lindo que encontré que dice la importancia de la palabra de Dios. Dice, hay tres características de la importancia de la palabra de Dios. La primera es que es indispensable para nuestro crecimiento. Por ejemplo, yo no puedo crecer sin entender la Biblia. Yo no puedo leer la Biblia, no entenderla y no crecer. Yo puedo leer la Biblia, no entenderla y no crecer. Pero lo que sí va a suceder es que si yo leo la Biblia, le entiendo y la aplico, voy a crecer. En 1 Pedro 2:2 nos dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Lo primero que nos dice es que deseemos, que es un mandamiento, ¿no? Así como dice que como niños recién nacidos, así como cuando el niño grita y apenas nace, él tiene hambre. Los bebés por naturaleza desean leche y su nutrición resultará en su crecimiento. Pero nos dice, ¿sabes qué? No es solamente simplemente de leerla, sino que también de desearla. Y desearla con pasión, con esa pasión que me lleva a la palabra con frecuencia. Y si nos lleva con frecuencia, nos lleva con frecuencia, voy a ser alimentado con frecuencia. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto deseamos la palabra de Dios? Esa palabra que es incorruptible, que así como la leche materna, por decirlo así, viene con sus nutrientes, con sus vitaminas, así viene la palabra de Dios hacia nosotros y nos ayuda en crecimiento para vivir en santidad para Él. Otra característica es de la importancia de la palabra de Dios, es que es un requisito para estar bien equipado. Muchas veces decimos, qué sé yo, el pastor le decimos, pastor, yo quiero enseñar, ya sea a los niños, sean adultos, deseo tener la oportunidad de predicar adelante. Pero tenemos que estar bien equipados. Para enseñar yo tengo que estar bien equipado realmente. Para yo estar bien equipado, yo necesito la palabra de Dios. Y para estudiar la palabra de Dios, yo necesito entenderla, o sea, discernir la palabra de Dios y luego aplicar la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, es porque Dios motivó a la persona, al hombre, en su mente y corazón, hasta aquellos autores de la Biblia,
para que ellos escribieran lo que tenemos hoy, que es la palabra de Dios. Luego nos dice es útil. ¿Qué es útil? Toda la escritura. Es decir, no es solamente el Pentecostés, no solamente es los evangelios o las cartas de Pablo o lo de los pequeños, los profetas. Dice es toda la escritura. O a veces solamente escogemos las partes que nos gustan, las bendiciones, pero no aprendemos a tomar todo, ¿no? Cuando en la palabra de Dios, Dios incluso en su palabra nos reprende, ¿no? Dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y tú dices, ¿para qué yo necesito todo aquello? Es para estar equipado, como dice, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra, para que esté equipado para toda buena obra, para enseñar. O sea, primero la palabra de Dios a mí me enseña. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y nos sucede a nosotros hasta ahora, no voy a decir en nuestros inicios, hasta ahora, la palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige para instruir en justicia. Y de ahí nosotros vamos hacia afuera y también llevamos la palabra de Dios y Dios nos utiliza de gran manera para llevar esa palabra y enseñar a aquellos que necesitan. Y ahí Dios se encarga del resto, ¿no? A través de la palabra de Dios, Él nos muestra la verdad, su verdad, y nos enseña cómo vivir para Él en santidad. Por eso es necesario, es un requisito de estar bien equipado con la palabra de Dios. Otra importancia de la palabra de Dios es que es esencial para nuestra madurez. Por ejemplo, yo necesito la palabra de Dios entendida para tener madurez espiritual y madurez emocional. Muchas veces nuestras emociones que a veces están fuera de nuestro control, es simplemente por nuestra inmadurez espiritual o nuestra inmadurez emocional. En Hebreos 5 12 14 nos dice, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Al comienzo no dice, no, aunque ya debieran ser maestros, o sea, ya ustedes ya deberían estar enseñando, ya este grupo, en ese tiempo habían grupos pequeños, ¿no? Ya deberían estar enseñando. Y dice otra vez, o sea, no era la primera vez, ¿no? Dice, tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento. O sea, lo que quiere decir, no, yo ya les di leche espiritual, ya fue dada. Y ya habían salido de eso y ya estaban consumiendo alimentos sólidos. Y otra vez, por ciertas situaciones, por ciertas circunstancias dentro del mismo grupo, dentro de la iglesia, vamos a volverle a darle leche espiritual, vamos a hablar de arrepentimiento, vamos a hablar de fe, vamos a hablar de pecado. Y dice, y es así como se acechan, o sea, la manera como todo, prácticamente como que es un retroceso, ¿no? Porque solo el que ha tomado leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, o sea, porque es niño, es decir, es inmaduro, dice la palabra de Dios. Entonces, ambas cosas, tanto la leche espiritual como el alimento sólido, provienen de Dios. La leche representa las enseñanzas básicas y elementales adecuadas para los principiantes o para niños en la fe, mientras que el alimento sólido simboliza las verdades más profundas y complejas que solo los creyentes maduros pueden asimilar después de haber practicado y ejercitado sus sentidos para discernir, como dice la palabra, ¿no? Para discernir entre el bien y el mal. Y a veces muchas veces caemos en esto, ¿no? La mayoría de veces que tomamos una mala decisión, a veces muchas veces se trata justamente de aquello, de una falta de discernimiento. ¿Y quién da el discernimiento? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo da? Nunca divorciado de la palabra de Dios. Siempre estamos de tener unidos en comunión con Dios a través de su palabra. A veces el Espíritu de Dios usa la palabra. Por ejemplo, si tengo que tomar una decisión, eso no indicaría que yo en ese momento yo tengo que buscar la palabra, por decirlo así. Pues no es así porque estamos hablando que debemos, debemos dedicarnos continuamente a buscar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo leo constantemente la palabra, es decir, si yo leí la palabra hace 2 semanas, o hace un mes, o hace un año, cuando yo esté orando, esté reflexionando, el Espíritu de Dios la trae a mi mente, la trae a recordatorio a mi vida y me dirige en la decisión. Y a veces yo, pensando en esto, ¿no? Muchas veces estamos en prueba. ¿Y por qué no salimos de aquella prueba? Porque no estamos en comunión con Dios a través de su palabra.
¿sí? Por eso se nos hace difícil, se nos hace duro salir de la prueba. Sí, porque no como no estamos buscando de Dios a través de su palabra, la palabra no viene a nosotros a dirigirnos, a decirnos para qué Dios hizo esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿No? En ese momento nosotros decimos, Dios, ¿qué quieres decirme? Y nos ponemos a buscar en la Biblia recién, cuando ya debemos nosotros ya buscar constantemente la palabra de Dios, y si estamos buscando constantemente aquella palabra de Dios, estoy seguro que saldríamos, no digo fácilmente, pero saldríamos con menor tiempo de aquella prueba. Y eso es muchas veces por falta de madurez. Por eso, mis hermanos, yo les invito siempre a estar siempre en búsqueda de Dios a través de su palabra, para, porque es indispensable para nuestro crecimiento, porque nos ayuda a estar equipado para toda buena obra y también nos ayuda en cuanto a nuestra madurez espiritual. Eso es todo, mis hermanos. Dios les bendiga. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por la meditación que hemos recibido. Gracias por tu palabra, la cual la tenemos todos accesible en nuestros hogares, en la iglesia, donde quiera que estemos, podemos abrir y leer tu santa palabra. Permite, Señor, que como iglesia, como cristianos, como tus hijos, demos alta prioridad a esta tu palabra, a la lectura y a la práctica en la vida diaria de lo que tu palabra nos enseña. Gracias, bendito Señor, porque tenemos acceso a tu palabra y por eso podemos usarla en nuestra vida diaria como una norma de fe y una norma de conducta. Gracias, bendito Señor, porque aprendemos cada día de ella y aún en la historia de la iglesia podemos ver reflejada la importancia de tu santa palabra en la vida de la iglesia y mucho más en nuestra vida personal. Gracias, bendito Señor, por los hermanos que se han conectado, por ese anhelo de capacitarse, de estudiar, de aprender. Gracias, bendito Señor, porque tú los has llamado y has dispuesto sus corazones, su entendimiento, todos sus sentidos para prepararse, estudiar, conocer más de ti, conocer más de la iglesia y de esa manera, pues, ser cada día mejores siervos tuyos. Bendito Señor, dejamos este tiempo en tus benditas manos. Oramos así en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por una vez más por estar conectados a esta clase. Eh, para hoy tenemos la lección número 2, que trata sobre la historia, es decir, las raíces de la Iglesia del Pacto. Lo han leído y espero que les haya servido mucho para entender esta historia, como habíamos hablado en la lección anterior. Esto de la reforma, esto del desarrollo de la iglesia, también fue a la par de cambios sociales que se dieron en muchos países. Y bueno, vemos cómo nuestras raíces como Iglesia del Pacto se remontan a este país escandinavo llamado Suecia. La Iglesia del Pacto, pues, nació en el idioma sueco y habíamos hablado de este nombre, Amigos de la Misión. En sueco, hasta hace ¿qué será? Unos 18 años atrás, la Iglesia del Pacto en sueco se llamaba Svenska Missionsförbundet, y es justamente la traducción Missionsförbundet. eh, Förbund es un convenio, es un pacto, Förbund es una relación de amigos, se hace un acuerdo, eso es un Förbund. Bueno, yo viví 20 años en Suecia y fui pastor de la iglesia de Suecia, por eso es que conozco el lenguaje. Entonces, en la iglesia del pacto o los amigos de la misión, hasta hace unos 18 años atrás,
se llamaba Svenska Missionsförbundet, que quiere decir los amigos de la misión suecos. Esa era la traducción literal. Eh, Han pasado los años y la historia se ha desarrollado, ha habido cambios en Suecia también, y ya son algunos años atrás que se empezó a ver una realidad en Suecia en especial y en Europa también, de que las iglesias, porque la iglesia del Pacto de Suecia era la más grande de las iglesias fuera de la iglesia luterana, que era del Estado, era la más grande en Suecia, y contaba, se decía más o menos, con unos 90.000 miembros. Cuando yo fui a estudiar en el seminario en Suecia y luego estuve en la universidad, ahí pues se contaban, la Iglesia del Pacto de Suecia, es decir, la Svenska Missionsförbundet, tenía más o menos unos 90.000 miembros en aquel entonces. Estoy hablando del 2000, del año 1996, 97, 98 más o menos, que yo estudié por allá, y era la iglesia libre más grande de Suecia. Sin embargo, pues durante los años se ha visto que muchas iglesias empezaron a perder la membresía, y ya por los años 2000 ya se contaba con 50.000 miembros, es decir, era una cantidad enorme de personas. La membresía de la Iglesia del Pacto había disminuido y no era la única iglesia. En la misma realidad se encontraba, y quizás peor, la Iglesia Bautista en Suecia y la Iglesia Metodista, que en realidad eran denominaciones muy pequeñas en Suecia. Entonces, como que se vio la necesidad de buscar alternativas para seguir adelante como iglesias, y desde hace algunos años atrás, primero empezó con un proyecto que se llamaba Gemensam Framtid, es decir, un futuro mutuo, este proyecto de unir la Iglesia del Pacto, la Iglesia Metodista y la Iglesia Bautista. Entonces, durante algunos años, este proyecto se llamó el Futuro Común, o Gemensam Framtid en sueco, y se lo manejó durante años porque fue un proceso de unión de tres denominaciones. Entonces, como ustedes podrán entender, no fue tan fácil y sí tomó algunos años porque, bueno, hay muchas, las denominaciones estaban arraigadas en su tradición, en su liturgia, y entonces por eso se hizo estos años de proyecto para ir, como se dice, acomodándose, ubicándose, y lo que posteriormente, ya cuando se concretó esta unidad de tres denominaciones, ahí pudimos entender que sí es complicado porque ya tenemos lo nuestro, como se dice, y bueno, aparte de lo que es el asunto de las propiedades, templos que estaban a nombre de los bautistas, otros templos a nombre de los metodistas, es decir, esto fue un proceso largo para lo que hoy conocemos la ecumenia shirkan, es decir, la iglesia ecumenia, que ecumenia lo han relacionado a un trabajo, una colaboración interdenominacional, ¿no? Nosotros acá en el Ecuador un poquito somos distanciados de la palabra ecumenismo porque lo relacionamos en lo general a una relación directa con la Iglesia Católica, ¿no? Y lo cual pues a veces eso nos causa cierto rechazo porque no estamos dispuestos a una colaboración con la Iglesia Católica. Acá se lo hizo entre bautistas, metodistas y los del pacto, y por eso acordaron todas las denominaciones llamarlas la ecumenia shirkan, es decir, la iglesia ecuménica. Ese es el nombre. Nosotros al español, a nuestra denominación, para entender, nosotros le hemos llamado la Iglesia Unida de Suecia. Y por lo general los que han ido a las asambleas o hemos estado con hermanos suecos han de haber escuchado estos términos. Estos hermanos vienen de la Iglesia Unida de Suecia. Es la iglesia, son tres denominaciones que se unieron. La administración pues la tienen
todavía no es que ya se olvidaron de que eran bautistas, ya se olvidaron que eran baptistas o metodistas, todavía esas raíces continúan y yo pienso que ese aprendizaje sigue todavía, pero por ejemplo en lo que es administrativo, en este año, o mejor dicho, el año pasado, ya se eligió la directiva de esta Ecumenia Shirkan y la presidenta ahorita que se llama Corinne Bilborn, ella es originaria de la Iglesia Bautista. El vicepresidente, que muchos de los pastores conocieron ahora en el retiro pastoral, el vicepresidente, él es de la Iglesia del Pacto. Y hay otro tercero que está bajo la vicepresidencia, que él es metodista. Pero por muchos años el presidente fue metodista, pero ya se cambió, ahora es bautista y la vicepresidencia está en el pacto. Pero ya poco se habla, ya ni se nombra las denominaciones. Nosotros lo sabemos porque los conocemos, sabemos de dónde vienen, pero en realidad ahora los amigos de la misión o la Svenska Missionsförbundet ahora es parte de la Ecumenia Kyrkan y es con quienes la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador tiene sus convenios de colaboración. Entonces ahí los hermanos de Sangolquí recibieron la visita de los hermanos de la Iglesia Unida de Suecia hace ya creo que es un mes, no me acuerdo bien, estuvieron allá visitando de la Ecumenia Kyrkan o la Iglesia Unida de Suecia que compartieron la palabra. Tenemos misioneros voluntarios acá también de la Iglesia Unida de Suecia. Entonces con ellos continuamos la colaboración, aunque estamos viendo la necesidad de que tenemos que reformar o renovar nuestros convenios de colaboración, porque los convenios que tenemos aquí están con los amigos de la misión, que es la Iglesia del Pacto con la Svenska Missionsförbundet. Entonces tenemos que renovar estos convenios para, para poner ya que es la Ecumenia Shirkan, que es la nueva iglesia. Esto, lógicamente, como dije, son tres denominaciones que se unieron y tres denominaciones que tenían diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, los hermanos bautistas, en cuanto a las misiones, los hermanos bautistas estaban enfocados más en el África. Ellos han trabajado mucho en el África. Los metodistas, en cambio, han trabajado más en los países bálticos, mientras que la Iglesia del Pacto trabajó, si bien es cierto, en África también, pero también tuvo un gran enfoque en Latinoamérica. Por eso estábamos en Ecuador, ¿no? Ese ha sido el enfoque. Entonces, están tratando de encontrar esas líneas de colaboración sin perder lo que siempre han hecho, trabajar en sus diferentes regiones. Esto un poquito hablando de lo que hoy es la Iglesia Unida de Suecia o la Iglesia Ecumenia Kyrkan en sueco. Hemos visto en la lectura de este capítulo que los amigos de las misiones eran muy conocidos por su énfasis en la lectura de la palabra. Eran conocidos porque los devocionales no podían faltar en los devocionales la lectura del texto bíblico y no era solo una lectura simple, decía que ellos leían con el corazón, ellos leían con el corazón y también eran muy conocidos por la música, los himnos. Eran conocidos mucho por los himnos que muchas veces hacían referencia a la amistad con Cristo Jesús, con los problemas de la vida y etcétera. Cantaban juntos bastante. Mi hermano Carlos tiene alguna pregunta. Sí, buenas noches, pastor. Muchas gracias. Tengo una pregunta, justamente de las iglesias en Suecia. Cuando se dice aquí iglesias libres, estoy entendiendo, por favor corríjame si no es así, son iglesias que no tienen relación con el Estado. No es lo mismo que la iglesia de los hermanos libres, ¿verdad? Sí, cuando dice iglesias libres es que no tiene ninguna relación con el Estado, porque la iglesia que ha tenido relación con el Estado siempre fue la iglesia luterana. Y eso Luterana. vemos aquí que a partir de Gustavo Vasa, el rey Gustavo Vasa, la iglesia luterana se adoptó a la iglesia luterana como la iglesia del Ujú. Estado. Entonces, Oficial. todas las iglesias fuera de la iglesia luterana
son las iglesias libres. Ok. No es Inclusive, lo mismo, no es inclusive lo la mismo, iglesia católica en Suecia es la iglesia libre. ya, no es lo mismo que lo que acá se conoce como los hermanos libres. No, 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 esa es una No, denominación. No, claro, es una denominación. Ok, para tenerlo perfectamente claro. ya, Muy gracias. amable, gracias, pastor. Sí, entonces, las iglesias libres en Suecia son todas las iglesias que no tienen nada que ver con el luteranismo, inclusive la iglesia católica, que hoy en día la iglesia católica es la iglesia libre más grande en Suecia, por la inmigración, porque han ido muchos inmigrantes de tradición católica y ahora se cuenta como la iglesia libre más grande de Suecia. Entonces, eso también hay que acotar. Entonces dice que los hermanos pues se caracterizaban por la lectura del texto bíblico, por los salmos, y de hecho pues la música, el canto coral ha sido una columna vertebral en todas las iglesias de Suecia, no solo en la del Pacto, sino en todas hasta el día de hoy. Maffer sabrá confirmar eso hasta el día de hoy. Hay coros en todas las iglesias casi, se trabaja mucho con la música, se trabaja mucho con el canto, y eso pues hace que siempre nos hemos, bueno, la iglesia de Suecia se ha identificado por la música y hay buenos músicos, hay buenos coros. Entonces, de esa manera pues eran conocidos, ¿no? Los amigos de la misión. eh, Y bueno, eso acentuando un poco lo que la Reforma también había enseñado a las iglesias de aquel entonces. Solo la Escritura, solo por la fe y solo por la gracia, que era la doctrina, se podría decir, las afirmaciones que la Reforma enseñó. Y bueno, se puso mucho énfasis en esto. Y o sea, en el culto se puso mucho énfasis en la devoción, se puso énfasis en la fe y en la gracia de nuestro buen Dios. Y habíamos hablado la vez anterior también sobre el pietismo. Eh, a ver, Mafe, ¿tienes una pregunta? Dios lo bendiga, mi hermano pastor. No, más bien era comentarle justo lo que mencionaba hace un momento del tema de la música. Cuando estuve haciendo prácticas en una iglesia, se llama Flotoshirkan. Ahí lo que hacían para evangelizar, inclusive se hacía programas de, por ejemplo, habían maestras de música que daban clases inclusive a los niños menores de a partir de los 3 años, y también había para jóvenes, inclusive para adultos. O sea, habían clases de coro, pero se lo usaba como una forma para evangelizar, es decir, no iban solamente personas de la iglesia, sino que ahí se construía esa relación para que vayan las personas, aprendan, estén ahí, y ya por medio de las clases de música se les evangelizaba. Correcto, sí, así es. Entonces, como yo decía, se hace y se pone mucho énfasis en la música y es música de calidad. Bueno, nosotros acá en el Ecuador somos más abiertos, ¿no? A la improvisación. eh, eh, Podemos aceptar a veces que por ahí suene un tonito mal, que el hermanito cante desentonado. Bueno, lo está haciendo para el Señor, decimos, no importa, aunque se oiga feo, pero no importa. En cambio, ellos siempre han sido muy meticulosos en la música y que se lo haga, pero bien. Entonces, por eso, yo también fui parte de algunos coros allá en Suecia y eran, pero hermanos que cantaban como Pavarotti, como Plácido Domingo, entonces, y ahí uno metido. Pero eh, se ha trabajado bastante con la música y como decía Mafer, sí, ha sido un medio de evangelización también, esto de la música. Muchos han conocido al Señor a través de los himnos, eh, y sabemos que, bueno, no porque ya esté viejito, pero nosotros siempre decimos los himnos antiguos como que contienen más doctrina, están más reflexionados, están más masticados,
y tienen un contenido de fe, un contenido de una relación personal con el Señor, tienen más contenido que lo que, no por criticarlo de él, que también es hermoso, los cánticos, los salmos y las nuevas alabanzas, pero en aquel entonces, especialmente en estos tiempos, se ponía mucho énfasis en lo que se canta, en lo que se canta, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos compartir. Nos dice pues que durante el avivamiento que hubo en Suecia en el siglo XVIII, pues los pietistas componían muchos cánticos, muchos himnos que le agradaba a la gente y muchos asistían a las iglesias era por la música. Nos cuenta el texto que tal era el interés en la música, en los cánticos, que inclusive iban una hora antes al culto para poder cantar, porque hubo un tiempo que la iglesia luterana empezó a prohibir reuniones en las casas, células, es lo que llamamos hoy, empezaron a poner cierto orden y claro, les empezó a molestar, dice que trataron de impedir estas prácticas que ya se había hecho costumbre, de que llegaban y empezaban a cantar. Y creo que en eso sí lograron sentar bien esta prohibición, porque algo que me llamó a mí la atención cuando yo estuve en los primeros tiempos en Suecia, era que, bueno, cuando la gente llega hasta el día de hoy es así, si el culto es a las 10 de la mañana, la gente llega muy puntual, eso sí, llegar a las 10:01 ya es medio vergonzoso. Entonces siempre están antes de las 10 de la mañana la mayoría de los hermanos, pero es un silencio total. Ahí no se escucha, se escucha lo que cae un alfiler. Es un silencio total. Cuando ya a las 10 en punto empieza el culto con el que dirige, da la bienvenida y empiezan los cánticos, pero es un silencio total que a uno le llama la atención, a uno que viene de esta cultura, pues que hay tanta solemnidad, tanta reverencia, nadie habla y si es que entra, pero si es posible, entra sin hacer bulla, peor si llega atrasado, qué vergüenza. Pero es así, algo creo que tomaron de las prohibiciones de la iglesia luterana de que sea un total silencio antes de empezar los cultos. Acá nosotros somos distintos, ¿no? La bulla, la conversa, el chisme, la cháchara, antes de que alguien, vean, hermanos, vamos a empezar. Somos distintos, pero es por nuestra cultura, nuestra manera de ser es así. Dice que inclusive les impusieron multas económicas a aquel y aquí tenemos una anécdota, ¿no? De que, bueno, le pidieron a un campesino que cante dijo, no, es que yo no tengo, dijo, para pagar la multa. Y hay un hermano que sí tenía recursos, dijo, yo pago, y yo pago. Entonces, y empezaron a cantar y nos cuenta la anécdota, pues cuando vino el predicador ya estaban cantando y ya, pues, o sea, como que el Espíritu del Señor también movió a que él ya no impusiera una multa, sino más dijo al final, no, yo no te voy a multar, creo que yo debo pagar esa multa porque descubrió pues que hay algo especial en la alabanza, hay algo especial en la adoración y nos cuenta pues la anécdota pues que cuando el predicador llegó en realidad de tanto cantar himnos ya estaban listos, estaban pero como terreno fértil para escuchar la palabra de Dios. Y yo siempre digo a los hermanos de la alabanza, primero hay que tener mucho cuidado de que no hagamos un show de que aquí yo toco bien y toco mejor, sino siempre la alabanza para mí, personalmente para mí como pastor, la alabanza siempre es, los hermanos de la alabanza son los que preparan el terreno, los que preparan el terreno porque ya viene lo mejor, que es la palabra de Dios viene el mensaje. Entonces, es un ministerio súper importante el de la alabanza y que debe estar enfocado en dar la honra y la gloria a nuestro Dios. No tanto porque más adelante en este capítulo habla, ¿no? De que a veces hoy vivimos un desbalance en lo que es la liturgia, a veces estamos más enfocados en mi relación con Dios o muchas veces estamos enfocados en lo que yo siento pero muy poco estamos cantando de quién es Dios y qué hace Dios en la iglesia, qué hace Dios en nuestras vidas. Poco cantamos acerca de cómo es Dios, ¿no? Entonces, eh,
ahora más estamos enfocados en nuestra relación, en nuestros sentimientos, cómo nos sentimos nosotros y qué queremos de Dios, pero muy pocos cánticos hablan sobre quién es Dios y qué está haciendo Dios para mi vida. Entonces, es algo que también este texto nos cuenta de esas anécdotas. Eh, Dice aquí que la iglesia del pacto no surgió como una iglesia, sino movimiento, como un movimiento. Realmente dice que los fundadores no querían crear una iglesia, sino más bien querían dar un aporte para la renovación de la iglesia luterana. Sin embargo, pues, como en todo movimiento, y esa es la diferencia entre ser una iglesia y ser un movimiento, el movimiento está en movimiento, está sujeto a cambios, a transformaciones, se desarrolla, ¿no? Entonces, nos cuenta aquí el texto en la página 22 que empezaron a formar estos grupos pietistas, yo les digo, eran células que se llamaban los colegios de la piedad, los conventículos que se formaron y entonces era una necesidad que hubo de estar en grupos, de estar juntos con quienes compartían la fe, con quienes querían adorar, con los que querían cantar, con los que querían orar los unos por los otros. Y pues por muchos años se formaron estos conventículos dentro de la iglesia luterana y, y fueron parte de la vida de la iglesia luterana, por lo menos un buen tiempo, ¿no? Este despertar pietista que se dio en Suecia no solo era allí, sino también se dio en Inglaterra, se dio en la iglesia anglicana, los metodistas también fueron tocados por esto, ahí vemos a los moravos y todos ellos, pero como que llegó un tiempo en que la iglesia luterana dijo, ya no, ya, hasta ahí nomás, ya están demasiado ya avanzando. No le agradó mucho al prelado de la iglesia luterana, no les gustó mucho esto de la renovación, pues y es estas actitudes que a la final consiguieron que se formaran las iglesias libres, ¿no? Y estamos hablando de la iglesia del pacto, que es una que salió de la iglesia luterana, ya que la iglesia luterana no toleró estos tiempos de avivamiento, esta renovación, y los forzó, dice aquí el texto, y los forzó a salir y formar lo que se conoce como las iglesias libres. Luego de eso, pues hemos leído un poquito de la historia de Suecia, desde la época de los vikingos, nos dice aquí el texto, eh, hasta el año 800 de nuestra era, Suecia era un país pagano. Suecia era un país pagano que también se dedicó a cierta espiritualidad pagana, con sus dioses. Freya, por ejemplo, era uno de ellos, la diosa de la fertilidad, es decir, los dioses vikingos. eh, Se practicaba estas religiones paganas, pero desde el año 800 en adelante Suecia fue cristianizada por la Iglesia Católica. Y uno de los primeros misioneros, no nos dice el texto aquí, pero es Ansgar, se llama Ansgar, es uno de los que llegó a evangelizar a pueblos vikingos. En, él empezó en una isla evangelizando una isla en el archipiélago de la capital sueca, que es Estocolmo, que hoy se conoce como Estocolmo. En Estocolmo y en las afueras del Mar del Norte, pues hay muchísimas islas. Estábamos hablando de miles de islas que hay en estos archipiélagos suecos. Y entonces Ansgar llegó a una isla en especial, que es la primera isla evangelizada, ¿no? Donde estaba poblada esta isla por vikingos. Entonces, él llegó como misionero católico.
Entonces ahí, como decimos entre comillas, pues empezó la cristianización de Suecia bajo las enseñanzas y las doctrinas católicas. En ese tiempo, pues nos cuenta el texto también que Suecia se encontraba invadida por Noruega, por Noruega, que viene del este, y por Dinamarca, que vino del sur, porque Suecia está rodeada de Noruega, está rodeada de Dinamarca por el sur, de Islandia por el norte y de Finlandia por el oeste. Pero con Finlandia les divide el mar del norte, entonces no había tanta, no era la invasión de ese lado, sino la invasión vino de Noruega y del sur de Dinamarca. Y casi la mitad del país estaba bajo la dominación de Dinamarca. Entonces vemos aquí cómo, habíamos hablado en la vez anterior también, cómo esto del cristianismo, esto de la reforma de la iglesia, también tuvo su rol político en aquel entonces, porque Gustavo Vasa dice que en 1523 él expulsó a los daneses del territorio sueco y se nombró rey y vio que para poder consolidar su reinado, como habíamos dicho la vez anterior, en aquel entonces una autoridad suprema en Europa era la voz del Papa, y donde había iglesias católicas, quien realmente tomaba decisiones políticas era el Papa desde Roma. Entonces Gustavo Vasa vio la oportunidad vio la oportunidad política y vio la forma de consolidar su poder, y él se volvió, dice, luterano. Él mismo, el Gustavo Vasa se volvió luterano, no por convicciones, no por fe, sino él vio la posibilidad de lograr la autonomía político-religiosa de su gobierno y hacer de lado a la Iglesia Católica, que ya había cristianizado gran parte de lo que es Suecia. Lo mismo pasó en Inglaterra también con el reinado. Entonces, esto de la reforma y el surgimiento de las iglesias sí logró cambios políticos también, aunque sea por conveniencia política, no por fe ni convicciones. Entonces, eh, Gustavo Vasa, de alguna manera, dentro del cristianismo luterano evangélico, es un rey al cual nosotros siempre lo nombramos, dio la oportunidad de alguna manera de que la iglesia luterana, que era ya una iglesia reformada, por eso viene de Lutero, recuerden, de las 95 tesis en Wittenberg, la iglesia luterana eh, ent- eh, se pudo establecer en Suecia. Y ahí hay un nombre que es uno de los reformadores, es Olaus Petri. Les había dicho la vez anterior, Olaus Petri, él estuvo en Alemania durante el tiempo de las 95 tesis. Entonces él aprendió y él llevó estos pensamientos de la reforma a Suecia. Dice aquí que ellos participaron en la controversia de Wittenberg después de que Lutero clavara las 95 tesis. Entonces aquí nos cuenta que Gustavo Vasa, él percibió que esta nueva teología podría serle útil para librar a Suecia de la tiranía danesa, que era católica, y tomó pues medidas para preparar el camino de la reforma en Suecia. Pidió que el Nuevo Testamento se lo traduzca al sueco para que tengan acceso todos a la Biblia. Y bueno, la Biblia posteriormente en 1549 ya fue traducida en su totalidad al idioma sueco. Y ahí pues hubo unas cuantas leyes en las cuales pues expropiaba las propiedades que eran de la Iglesia Católica. En muchas ocasiones le quitó tierras a la Iglesia Católica y devolvió a sus dueños originales. Entonces, eh, también se decidió que en cuanto a lo eclesiástico, ya el obispo no tenía que responder ante el Papa, sino el obispo ahora tenía que responderle al rey. Entonces, de esa manera, pues,
el sucesor de Gustavo Vasa, Carlos noveno hizo lo mismo y bueno, de ella pues se declaró Suecia oficialmente como un país luterano y lo fue hasta el año 1997, si no me equivoco. Suecia se consideraba un país luterano. A partir de 1997 se separó ya la iglesia del Estado y ahora, bueno, Suecia se le conoce como un país laico, o sea, no tiene una religión oficial, pero eh, sigue siendo la iglesia luterana la que más hay en todos los pueblos y lugares y templos luteranos hay en todas partes. Sin embargo, ya no hay esa relación con el Estado y realmente pues la iglesia luterana recibía también subvención del Estado para poder mantenerse, ya no lo es ahora, o por lo menos que yo sepa, no están recibiendo dinero estatal. Hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos. Nada. Entonces, como vemos, pues en estos cambios que hizo Gustavo Baza, nos cuenta en la página 23, eh, ya no se consideró más el lugar donde estaba Dios, sino el lugar donde la gente iba para escuchar la palabra de Dios. Se empezó a cuestionar este asunto del celibato, es decir, que los sacerdotes no se casaban. Se cuestionó este asunto del celibato y el asunto del purgatorio, que son enseñanzas católicas. Y también, pues, se dio más énfasis en la predicación de la palabra, se suprimieron los sacramentos, solo quedaron dos, el bautismo y la Santa Cena, y también a través de la Iglesia Luterana se eliminó el culto a la Virgen María, se eliminaron las peregrinaciones y las oraciones a favor de los muertos, tradiciones y enseñanzas católicas que se practicaban en Suecia también. Entonces, por eso a Gustavo Vasa se le conoce como el precursor de la iglesia protestante en el norte, especialmente en Suecia, ¿no? El rey Gustavo Vasa, que nosotros entendemos no era por convicción, sino por intereses políticos, pero bueno, esto ayudó a la iglesia luterana y a la iglesia protestante a crecer en este país nórdico. Y bueno, dice de esta manera la iglesia en Suecia se transformó en una iglesia protestante, que aunque los cambios se dieron por razones equivocadas, eran razones políticas, pero no dejaron de tener resultados positivos para el cristianismo. Ujú. El pietismo de que habíamos hablado, pues que empezó en Alemania. Muy pronto llegó también a Suecia los pensamientos pietistas, buscando despertar a todos los hermanos, a los cristianos, a una vida piadosa, a una vida de gozo, de alegría, que se practique la evangelización y que la piedad sirva para aplicarla con los pobres y con los necesitados. Suecia en aquel entonces tenía este problema de la pobreza también, porque eran sociedades injustas muchas veces en las monarquías. Entonces, el pietismo empezó a practicarse también en la iglesia de Suecia. Y aquí vemos en la página 24, pues, una descripción de lo que fue el movimiento pietista y también nos da a conocer los tres tipos de pietismo que se originaron. El pietismo antiguo, que es el que llegó con los soldados alemanes que estaban en guerra, estaban en Rusia y como de Rusia a Suecia no es muy lejos, llegaron allá pues con el pietismo antiguo. eh, en la Suecia de aquel entonces dice que se conocía de Jesús solo por medio del catecismo luterano. Y nos habla de Philip J. Spinner, es un alemán, uno de los alemanes más influyentes
en cuanto al pietismo y a la renovación de la iglesia. Y él escribió un libro que le conocemos como la Pía Desideria. La Pía Desideria. Este es un libro antiguo. Aquí está el nombre, Philip Jacob Spinner. Está en alemán, por eso no lo puedo traducir. Si estuviera en sueco lo haría. Pero aquí dice que es predicador, por lo menos eso es lo que entiendo, ¿no? Él escribió La Pía Desideria. Es un libro que habla de cómo renovar la iglesia, destacando el estudio intensivo de la Biblia, el sacerdocio espiritual de los laicos, la práctica de la vida cristiana mediante el amor, la amabilidad y las contiendas por diferencias doctrinales. Habla también sobre la reorganización de la educación teológica hacia la piedad y la predicación bíblica sencilla y avivada. Entonces, este es el librito, ¿no? Bueno, la pasta. Ese era en cuanto al pietismo antiguo. Luego viene el pietismo radical. Este pietismo no se aplicó mucho en los países escandinavos, en Suecia en especial no se lo practicó. Era un pietismo místico, extremo y que no tuvo mucho arraigo en Escandinavia. El pietismo moravo, que estaba asociado a la región Moravia de Alemania. Habíamos hablado de la República Checa también, donde surgió la iglesia morava. Ellos no solo enfatizaban la piedad, sino también el gozo, y eran conocidos por su alegría, no solo por esta seriedad doctrinal que a veces se manejaba, sino eran conocidos por el gozo, la alegría en la piedad. Dice que el conde de Zinzendorf, él desarrolló una práctica religiosa en la que se procuraba llenar el corazón de gozo por medio de la oración. Cristo completó su sacrificio en la cruz, decía él, para permitirnos disfrutar del gozo y la seguridad de la salvación. Entonces, realmente estas enseñanzas pietistas, empezó la iglesia luterana a verla como una amenaza en realidad para la iglesia luterana. Estas enseñanzas se convirtieron en una amenaza y bueno, eh, esto de la preocupación por los necesitados, la preocupación por el prójimo, que fue también de suma importancia para lo que después sería la Iglesia del Pacto de Suecia, porque puso este énfasis en compartir la palabra, en predicar la palabra, especialmente a los necesitados, pero también puso énfasis en el servicio. eh, que eso no estaba tan bien visto en la iglesia luterana, la iglesia estatal. El servicio y el asunto de salir a hacer misiones. No lo veían bien porque la iglesia luterana estaba en cada pueblo, en cada ciudad, y no veían que es bueno salir a hacer misiones, no, toda la gente tenía que venir a la iglesia. Los que necesitan, busquen a la iglesia. Aquí está la iglesia, pero no vieron esta necesidad de la iglesia salir a servir o que la iglesia pueda hacer las misiones. Entonces, eh, dice que en 1726, como recordemos que la iglesia luterana era iglesia del Estado, entonces se emitió un edicto en 1726, una ley en contra de los conventículos y se les declaró ilegales. Los conventículos eran estas reuniones de hogar, estos cultos de hogar. Se prohibieron y era ilegal reunirse. Se podía reunir solo la familia, papá, mamá, hijos, pero no se podía invitar a los vecinos, ya no se podía manejar células, estaba totalmente prohibido. Y había, no está en el texto, pero cuando estudiábamos en Suecia nos contaban esta anécdota de que, bueno, se pueden reunir como familia, pero no pueden leer la Biblia. No, eso está totalmente prohibido porque eso solo lo hace en la iglesia luterana. Lo que sí pueden hacer es cantar. Y entonces dice que, pero solo podían cantar un cántico, nada más.
Entonces, hay una anécdota que dice que cantaban salmos y ya, pues, como nos piden que cantemos un solo salmo, entonces se pusieron a cantar el Salmo 119 y se cantaban horas de horas ese salmo y acababan de cantar el Salmo 19 y ya, o sea, como que estaban contentos con aquello. Entonces, era tal las prohibiciones que dice que mandaban espías también a veces a escuchar, a ver qué están haciendo en los conventículos. Y bueno, nosotros por experiencia sabemos que entre más prohibiciones hay, más crece la iglesia. ¿No? Así se dice en China también, que es una iglesia que donde está prohibido, pero es donde más está creciendo la iglesia. Entonces hemos visto que la iglesia durante la persecución seguía creciendo, aunque sean las catacumbas, pero crecía, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues acá en Suecia eh, tenían que reunirse, dice, no solo, sino con su pastor. Aquí dice, no se podía cantar en esas reuniones, solo en la iglesia, y ya, o sea, empezaron a poner impedimentos. Algo bueno del pietismo también, especialmente en Inglaterra, dice que en Inglaterra los pietistas lucharon contra la esclavitud y fundaron hospitales y orfelinatos. Eh, no tenían muchos recursos, no tenían mucho dinero, pero trabajaban en misiones. Ahí dice que mandaron los primeros misioneros a Alaska, que en aquel entonces Alaska era propiedad de Rusia, era territorio ruso. Entonces empezaron las misiones en Alaska y reunían dinero, brindaban acogida a los inmigrantes. Entonces era un movimiento laico, era un movimiento cristiano que se caracterizaba por tratar de mejorar las condiciones de vida de los necesitados y también las condiciones de vida de sus pastores. El texto nos dice que en realidad el pietismo no pretendió ser algo nuevo, algo novedoso, sino simplemente pretendió volvernos a la fe verdadera, a la fe original y a practicar la vida cristiana de verdad. Aquí dice exuberante, pero o sea, realmente vivir la vida cristiana en absoluta piedad. Entonces aquí también por eso surgió la preocupación por la mujer y la preocupación por el espacio que debe tener la mujer también para poder desarrollar sus dones. Y nos dice pues que muchas mujeres fueron evangelistas, otras escribieron himnos, otras fueron maestras y otras fueron misioneras. Pues por eso aquí especialmente las hermanas que están conectadas, las hermanas mujercitas, podrán ver de dónde nace esta preocupación y, por qué no decirlo, este espacio que la Iglesia del Pacto sí da al ministerio de la mujer. Quizás otras denominaciones no tienen la misma apertura para reconocer que las mujeres también tienen grandes ministerios y bueno, en la Iglesia del Pacto, aunque no hay muchas, pero sí tenemos pastoras en la Iglesia del Pacto. Y espero y animo a que vayamos reflexionando sobre este tema. Mi hermano Carlos. Muchas gracias, pastor. Me surge una pregunta ahorita. Hablando usted de la unión de la Iglesia ecuménica, perdón, en Suecia, ¿cómo se manejó la situación justamente del ministerio de la mujer con los bautistas? ¿O allá no tienen la misma situación que tienen acá? Porque acá los bautistas, como usted sabe, no permiten liderazgo de la mujer en absoluto. ¿Cómo se manejó allá? Ya, sí, y en realidad yo con lo que he conocido en Suecia y con lo que he conocido acá en el Ecuador, tuve el privilegio o la oportunidad de colaborar en una iglesia bautista acá en Cayambe y conocer más de cerca estos pensamientos, ¿no? Y entender también que una de las iglesias más divididas en el mundo es la iglesia bautista. Eh,
Y hay bautistas del norte, hay bautistas del sur, hay bautistas reformados, hay bíblicos bautistas. Entonces depende de qué iglesia bautista estamos hablando. Pero, por ejemplo, la iglesia bíblica bautista donde yo estuve colaborando es una de esas denominaciones que no acepta el ministerio de la mujer. La mujer no debe enseñar, dicen, porque ellos son bíblicos. Entonces, la Biblia dice así y así tiene que ser. Entonces, la mujer en la Iglesia Bíblica Bautista de aquí del Ecuador puede ser maestra de escuela dominical, puede dirigir, puede cantar, pero no puede predicar. Entonces, eso es algo particular de esta rama de los bautistas, ¿no? Porque, como digo, también hay bautistas reformados. Y así, entonces, pero en Suecia yo creo que la iglesia bautista sueca es parte de la iglesia reformada, es de los bautistas reformados, entonces no ha habido problema. Como les dije, justamente en este tiempo la presidenta de la Ecumenia Shirkan es originaria de la iglesia bautista y es mujer, Corinne Bilborn. Entonces, eso nos da a entender que es una iglesia bautista reformada. Los metodistas también tienen mujeres pastoras o sacerdotas, como les llamen ellos, pero también tienen el espacio. Y quizás es también por la cultura escandinava sueca, donde sí se puede ver, y Mafe, de pronto nos puedes compartir algo de lo que tú has visto como mujer, de que se practica bastante la equidad, la igualdad de género en estos países europeos y muy en especial en Suecia, donde yo tuve que aprender también a ver cosas que no había visto, ¿no? Hay mujeres que trabajan en la albañilería, mujeres chofer, que ahora se está dando en el Ecuador también, pero ha venido sucesivamente y poco a poco. Pero allá ha sido por años, el rol de la mujer es respetado de la misma manera que un varón. Entonces, Mafe, ¿nos puedes contar algo, por favor? Ah, sí, sí, mi hermano pastor. Bueno, una de las primeras cosas que me llamó la atención era que teníamos que cambiarnos de nuestra residencia donde estábamos a la escuela porque íbamos a estar como que viviendo en los dormitorios donde está la misma, donde funcionaba la escuela y teníamos que sacar todas nuestras maletas. Entonces, como estábamos de diferentes países, eh, me di cuenta que los hermanos suecos, ellos no ayudan en nada, ¿no? Una tiene que salir adelante y coger sus cosas porque puede ser mal interpretado. Pero tenía un compañero, por ejemplo, de China, que él sí le quiso ayudar a mi compañera y a nosotros. Entonces, las ecuatorianas dijimos muchas gracias y nos ayudó a bajar la maleta. Pero mis compañeras suecas, en cambio, se enojaron. O sea, esa fue la primera vez que, o sea, dijeron que ellas sí podían hacer sus cosas y que no necesitaban que nadie les ayude. O sea, eso me llamó la atención los primeros días que estuve ahí. Pero de ahí viendo ya la realidad del país, como usted dice, mi hermano, hay más oportunidades para que las mujeres tomen estos roles de liderazgo en la iglesia. Yo, de hecho, en las iglesias que visité y que hice de prácticas, la mayoría eran pastoras, quienes llevaban el liderazgo de la iglesia. Y por otro lado, también había un equipo, se puede decir un grupo de una fundación que se llama Diaconía. Entonces ahí se hablaba mucho acerca del feminismo, de la igualdad, se hacían actividades y charlas con respecto a eso para igual buscar la equidad, ¿no? Algo que sí me llamó la atención y de hecho o sea, le pregunto todavía a algunas amigas que tengo allá y me dicen que sigue siendo y me llama mucho la atención es que aunque exista la oportunidad de las mujeres, o sea, realizar algo, trabajar en los mismos puestos que pueden ser considerados como trabajos para hombres, ganan menos, inclusive teniendo la mayor experiencia. O sea, desde el punto de vista de la mujer, se tiene que esforzar el doble como para poder realizar, digamos, optar por un salario similar. Eso me acuerdo que inclusive en las clases analizábamos porque, o sea, el sueldo, las oportunidades son casi iguales, pero el sueldo es mucho más bajo.
Ujú. Sí, así es. Muchas gracias, nuestra hermana Yolanda. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos, a todos. Voy a hacer una pregunta, tomando en cuenta el contexto que usted nos comenta. No sé si es que hay un texto bíblico, versículo bíblico, donde como iglesia nos podemos respaldar para que acá en el Ecuador, no sé si es que ya están ordenando a pastoras mujeres. Sé que hay pastoras mujeres, pero ordenadas en otros países que han venido acá. No sé si es que acá en el Ecuador la Iglesia del Pacto ya lo hace. Sin embargo, sí me gustaría que de pronto nos comente si es que hay bíblicamente un respaldo donde las mujeres puedan ejercer donde de liderar el pastorado. Es la pregunta, pastor. Sí, mi hermana Yolanda. Nosotros, como yo dije hace un ratito, tenemos pastoras y sí tenemos pastoras ordenadas, pero no son muchas. Yo las puedo nombrar con mis dedos, ¿no? Tenemos en la costa mi hermana Petita Palma, es pastora ordenada, ha sido miembro del Consejo Pastoral durante algunos años. La pastora Charito, que bueno, es norteamericana, pero ya es más ecuatoriana que gringuita, es pastora ordenada, ella es actualmente miembro del Consejo Pastoral. Tenemos a la hermana Nancy Venegas en la región amazónica, ella es también pastora ordenada. La hermana Liliana Flores aquí en Quito, en la Iglesia El Salvador, es pastora ordenada. Y bueno, las cuatro que yo las tengo aquí en la mente, pues es que se me escape alguien. Pero vuelvo y repito, son pocas las pastoras ordenadas, quizás porque todavía nosotros, a pesar de que ya hemos cambiado como sociedad y como iglesia, todavía seguimos teniendo ciertos rasgos machistas aún dentro de la iglesia que no ha permitido quizás que las hermanas se desarrollen más. Hace algunos años atrás, me acuerdo que se decía, bueno, si quiere ser pastor ordenada, demuestre que es pastora. Abro para nuestras pastoras ordenadas llegar a la ordenación ha sido muy complicado porque, como digo, vivimos todavía en nuestra sociedad que de alguna manera pues ha sido patriarcal y no se ha podido desarrollar. Pero eh, pienso yo que más fácil me es decir, soportes bíblicos, ha habido soportes bíblicos de parte de ciertas denominaciones para impedir que la mujer ejerza un ministerio, especialmente los textos del apóstol Pablo, ¿no? Donde dice que la mujer calle y si tiene algo que preguntar, pregúntele a su marido en la casa, porque le es prohibido a la mujer hablar, ¿no? Sin embargo, de lo que podemos entender es que se trata de malas interpretaciones, una muy mala exégesis de los textos bíblicos, descontextualizados, que no se conoce la realidad de aquel entonces. Siempre nosotros cuando estudiamos teología y ya estudiáramos, si no lo hicieron ya, interpretación bíblica, es necesario, como sabemos decir, ponernos los anteojos de la realidad de aquel entonces para poder entender qué quiso decir Pablo con esos textos. Entonces ahí cuando entendemos el contexto, cuando sabemos el por qué él se pronuncia de esta manera, entonces ahí vamos a entender que en realidad los textos en sí no prohíben el ministerio de la mujer. Y de hecho, el pastor Carlos habrá quizás dar apoyo a esto de que durante todo el desarrollo de nuestra palabra de Dios, hay mujeres importantísimas que han ejercido grandes ministerios dentro de la historia bíblica y hasta el día de hoy que nos enseñan que en realidad sí debemos hacer una correcta exégesis de los textos bíblicos y entender qué quiso decir Pablo. No solo leer literalmente, que es lo que hacen los hermanos bautistas bíblicos, ¿no? Dice, aquí dice que la mujer no debe enseñar en la iglesia y por eso está prohibido. Pero lea pues el por qué, cuál fue la razón, por qué es que sucedió esto, ¿no? Entienda que los judíos, los griegos empezaron a casarse judíos con griegas, las griegas vienen de otra cultura, donde las griegas sí hablaban, las griegas sí opinaban, las judías quizás no lo hacían porque estaban sujetas a sus maridos, pero las esposas griegas de los judíos sí hablaban.
Ellas no entraban a la sinagoga, se quedaban en el atrio de la parte de atrás, detrás de una reja, y bueno, ellas empezaban a preguntar, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? Porque ellas estaban acostumbradas a ese tipo de cosas. Entonces Pablo dice que ya están haciendo mucha bulla. Si tienen preguntas, pregunten a sus maridos en la casa, pero no hagan bulla aquí. Pero lo tomamos de manera literal. No, aquí dice que la mujer no tiene que predicar, no tiene que enseñar. Entonces, eso sí podría decirle a mi hermana Yolanda. Hemos sido, especialmente las mujeres, han sido víctimas de una muy mala exégesis bíblica, de una muy mala interpretación bíblica. Y yo creo que muchos de nosotros podemos testificar que hemos visto mujeres siervas de Dios que han servido y a veces mucho mejor que los varones. Así que eso le podría decir. No sé si contesté a su pregunta, mi hermana Yolanda. Sí, 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 pastor. Es más, me hace, de pronto recuerdo de la pastora Liliana, que es esposa del pastor también, ¿no? Entonces los dos ejercen el pastorado. Y sí, pues en el momento, bueno, de nuestro pastor Eduardo siempre hemos escuchado esto, que si en el caso de que el esposo no quiere ejercer y la esposa tiene el don, pues, o sea, hay que ejercerlo, porque, y si no lo hace, está desobedeciendo la palabra, porque nos ha mandado a todos a servir de alguna forma. Y bueno, el don es dado, ¿no? Y hay que ejercerlo. Yo creo que está claro eso y como mujeres, pues actualmente estamos muy preparadas para cualquier ámbito y si es que el Señor quiere utilizarnos de alguna forma, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que el Señor mire en nosotros de ser útiles sobre todo. Eso, Así, pastor. hermano. Así, hermano. Y luego ya estaremos en el capítulo, en la lección número 8 que trata exclusivamente del rol de la mujer. Ahí vamos a profundizar más sobre este tema, ¿no? Entonces, tengan el pleno conocimiento que como iglesia del pacto estamos abiertos al ministerio de la mujer. Creemos que la mujer puede servirle al Señor y como lo he dicho, inclusive en muchas áreas que nosotros los pastores varones no somos tan buenos, pero tienen un gran ministerio, mujeres, hermanas, y por eso yo me alegro y les animo siempre a prepararse, a estudiar, a capacitarse, porque también son instrumentos útiles en el reino de Dios, sea como pastoras, como directoras, pero como sea, pero siempre, siempre, como digo, la palabra de Dios nos enseña que la mujer ha tenido un rol muy importante en la vida en el desarrollo del reino de Dios. Eso, mis hermanas. Bueno, vamos, se nos acaba el tiempo, pero quisiera que nos pasemos a la página 27 para nombrar a este hermano pastor eh, Peter Paul, porque aquí le han puesto al revés, le han puesto Paul Peter Wallström. Yo lo conocí como Peter Paul Wallström. Es un hermano que salió de la iglesia luterana, el que reformó en realidad la iglesia luterana y él es el fundador, podríamos decir. Sí, él es el fundador de lo que hoy conocemos como la iglesia del pacto. Peter Paul Wallström. Y con la frase que hasta el día de hoy siempre recalcamos, todos los que somos de la iglesia del pacto debemos formular esto. ¿Dónde está escrito? Inclusive para este tema, mi hermana, me parece bien pactista usted. ¿Dónde está el soporte bíblico para esto? Porque es lo que nosotros siempre debemos cuestionar, porque desde el inicio de la iglesia del pacto siempre se puso que la palabra de Dios tiene supremacía. Entonces, ¿dónde está escrito? Dice, es la pregunta que ha servido como el criterio doctrinal en la Iglesia del Pacto. Entonces, yo siempre digo hasta el día de hoy, mis hermanos, debemos siempre hacernos esta pregunta, inclusive a veces con nuestros propios pastores, ¿no? Escuchamos mensajes o traemos invitados, vienen de otras denominaciones, de otras iglesias y traen, siempre hay un peligro cuando vienen de otras denominaciones que a veces nos traen enseñanzas, yo les digo un poco torcidas o bastante torcidas, y es ahí cuando el pactista, el pacteño, te dice, a ver, hermano, lo que usted dijo, ¿dónde está escrito? Porque debe estar basado en el texto sagrado, en la palabra de Dios. Entonces, es algo que nosotros como pacteños debemos conocer. Esta frase es nuestra hasta el día de hoy.
¿Dónde está escrito? Eso preguntaba Peter Paul Waldström también. Entonces, dice que a primera vista esta declaración parece inocua, algo superficial, pero es en realidad es importantísima esta pregunta, ¿no? Aquí nos dice, nos habla sobre, porque Peter Paul Waldström, él trabajó bastante con este tema del pietismo. Y nos cuenta el texto, pues, que él se dedicó 2 años a investigar, a analizar y a crear material que nos enseña, ¿no? Para ver pues, el punto de vista bíblico del pietismo. La doctrina especialmente se dedicó a lo que es la expiación. 2 años se dedicó a lo que es la expiación de Jesucristo, es decir, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿qué significó para nosotros? La doctrina de la expiación, pues es la parte de la teología que habla de la restauración, que habla de las relaciones que estaban rotas con Dios y a dar respuesta. ¿Qué significa en este sentido el sacrificio de la cruz para nosotros? Y él se dedicó, pues dice que estudió 2 años y él resumió en la página 28 su estudio de la expiación en 5 tesis, nos dice el texto. En 5 tesis. La primera, la caída de la humanidad en el pecado no produjo cambios en la disposición de Dios. Es decir, no porque el mundo pecó, Dios ha cambiado en su esencia de ser misericordioso y amoroso, dice la primera tesis. La segunda dice, no fue la ira de Dios contra nosotros lo que bloqueó el camino de la salvación después de la caída. No es que porque Dios es furioso, Dios es enojón, que se rompió la relación del hombre con Dios, ¿no? Entonces, eso aclaró Wallström. En la 3 dice, el cambio provocado por la caída en el pecado solo se produjo en la humanidad en el sentido de que de que nos convertimos en pecadores y por tanto separados. Es decir, somos nosotros, los seres humanos, los que nos alejamos de Dios, los que tomamos distancia de Dios por el pecado. El pecado es el acto de Dios. La cuarta dice, y por tanto necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios, pero no para que Dios deje de estar enojado con nosotros, no para que aplaquemos la ira de Dios, no para que Dios muestre su misericordia, sino para borrar, para limpiar, para quitar nuestros pecados y de esa manera presentarnos como nuevas vidas transformados por Dios. Y la quinta, a través de Cristo Jesús se logró esa reconciliación. Entonces ahí vemos, ¿no? Lo que es el evangelio que predicamos, que es por medio de Jesucristo que nosotros logramos reconciliarnos con Dios, no porque Dios nos haya abandonado, sino porque nosotros nos hemos alejado de Dios por el pecado. Y Jesucristo en la cruz del Calvario, pues nos reconcilia con Dios. Entonces, mis hermanos, aquí dice que son los dos énfasis que nos presenta Waldström. La expiación es para borrar el pecado o para santificar a los pecadores de sus pecados y la expiación es para reconciliarnos como pecadores, para reconciliarnos con Dios. Entonces, esto es importante entender porque es parte de nuestra doctrina, es parte de nuestro credo, es parte de nuestra enseñanza también eh, a nuestros hermanos, a nuestras iglesias. Dice aquí que en ninguna parte, según Waldström, la escritura dice que la justicia de Dios exige castigo del pecador para que éste sea perdonado. Aquí está eliminando todo lo que la Iglesia Católica practicaba, ¿no? Inclusive la Iglesia Luterana lo hacía de alguna manera, ¿no? Que para lograr ser perdonados, pues hay que recibir castigo, hay que hacer penitencias, que vemos hasta el día de hoy gente
que se azota, que en Semana Santa se castigan cargando tunas, pencos, que llegan gateando, sangrando las rodillas para ser perdonados una vez al año, ¿no? En realidad, pues aquí Waldström en su doctrina en su estudio de la doctrina de la expiación, pues dice que esto es ajeno a las escrituras. La deuda del pecado puede ser perdonada, pero no pagada. Puede ser perdonada, pero no pagada. Y además la idea de que Cristo tenía que ser castigado por nosotros no tiene base bíblica, según Waldström. Los sacrificios practicados en el Antiguo Testamento tenían la función tanto de expresar gratitud como de lograr la reconciliación. El Antiguo Testamento deja claro que es la sangre, la fuente de la vida, lo que efectúa la expiación y no la muerte del animal sacrificado. Entonces, por eso hacemos énfasis en que nosotros somos limpios, lavados por la sangre de Jesucristo. Eh, Por eso, pues entendemos, mis hermanos, y es lo que predicamos en la Iglesia del Pacto, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y que es gracias a la sangre de Jesucristo, pues, que sirve esto y como pago por nuestras deudas y por eso obtenemos el perdón. Y bueno, Waldström lo que quiere decirnos aquí es que la obra de Cristo reconcilia a la humanidad con Dios y no es viceversa. Es decir, que nos reconcilia con Dios, no es que Dios se reconcilia con la humanidad. No, nosotros nos reconciliamos con Dios. Y eso, mis hermanos, ¿alguna pregunta? Se nos acaba el tiempo. Hay una biografía de Peter Paul Waldström en la página 31, donde nos cuenta más sobre él como persona, ¿no? Y para que vayamos analizando y viendo que él es el fundador de la Iglesia del Pacto de Suecia o de los Amigos de la Misión. Y este es un año importante, es el año de 1878 que nace, se puede decir, en ese año nace la Iglesia del Pacto, o los Amigos de la Misión, o la Svenska Missionsförbundet, que es en sueco. Tras largas controversias con las autoridades luteranas, él renunció a la Iglesia estatal, pues y se fundó lo que es la Iglesia del Pacto en Suecia. Pastor David, solamente una pregunta como curiosidad, nada más. Veo que en la biografía de Peter Paul Waldenstrom, él tiene un alzacuellos, ¿no? Algún momento también le vi, creo que a usted también que utiliza el alzacuellos. No sé a qué se ve porque, bueno, eh, generalmente este alzacuello lo utilizan los sacerdotes católicos. Sin embargo, también veo que algunos pastores lo utilizan. ¿De qué depende? ¿Cómo es que algunos sí lo usan, otros no? No sé si me puede sacar de esa duda, como curiosidad nada más. Ya. Sí, realmente mis hermanos y hermanas, el cuello clerical es un símbolo de que esta persona ha sido llamada por Dios a servir a Dios y a la humanidad. Es una señal de que uno ha sido llamado a hacer de esa manera. Eh, Tenemos la falsa concepción de que el cuello clerical es católico, pero realmente el cuello clerical este surgió en la iglesia evangélica, en la iglesia no luterana, en la iglesia anglicana. De ahí se origina. En la iglesia anglicana se usaba el cuello clerical y lo hacen hasta el día de hoy los pastores evangélicos en Europa, porque es en realidad un símbolo de que yo soy una persona que he sido llamada por Dios a servir. Y bueno, yo lo uso de vez en cuando acá también cuando son ceremonias especiales, especialmente cuando es un matrimonio o cuando es algo especial. No siempre lo hago, pero en Suecia, en cambio, se lo hace más a menudo, ¿no? Y realmente a mí en Suecia me sirvió mucho, especialmente cuando viajaba en tren o iba a alguna ciudad, porque sí se levantaba mucha curiosidad.
y a veces el cuello clerical me ayudaba mucho a poder conversar con las personas de temas espirituales, porque entonces ellos sabían que, este es religioso, entonces a conversar con este religioso. Y ahí pues, entonces, no hay que tenerle mucho rechazo ni miedo al cuello clerical. En realidad es un símbolo evangélico, cristiano evangélico. Surgió en la iglesia anglicana, como nos dije, en Inglaterra, pero los sacerdotes católicos lo, lo- se lo llevaron ellos, ¿no? Entonces, ellos lo usan y como no conocemos el origen, la historia, pues pensamos que eso es de los católicos. No, es al revés. Los católicos se llevaron esta simbología para sus sacerdotes. Y bueno, ¿qué representa el cuello clerical? Identidad ministerial. Significa servicio, significa simplicidad y entrega. Eso es lo que significa. Pero lo usan en la Iglesia Católica especialmente para, ¿cómo se dice?, distinciones clericales. Más son los colores, el uno es obispo, el arzobispo, pero no fue ese el propósito del cuello clerical. Surgió en la iglesia anglicana para dar una identidad ministerial, para demostrar que yo estoy para servir y para mostrar una simplicidad y entrega. Eso es mi hermana Yolanda. Lo usan Muy como, lo usan como gracias. cinturón de karateca por colores, para mostrar su categoría. Y como, bueno, yo lo uso porque yo soy pastor ordenado de la Iglesia del Pacto en Suecia y allá, inclusive, allá se usa una estola, hoy en día usan estola, una especie como de sotana que yo nunca lo he usado porque no me ha gustado. Siempre ha habido el respeto que se puede ir con terno también, ¿no? Pero sí con el cuello clerical. Entonces, por eso yo lo uso, mi hermano Yolanda. Muchas gracias, pastor. Muy clara la explicación. Y así que no me verán como el cuco si me ven con cuello clerical. Listo, mis hermanos. Bueno, el tiempo ha pasado volando y ya nos queda para he recibido las tareas de ustedes, mis hermanos. Ya las estoy corrigiendo también. Estoy esperando hasta la tercera tarea para devolverles tres tareas calificadas. Entonces, pero las he recibido y si a alguien no le he confirmado, trato de confirmar siempre, apenas ustedes me envían, trato de confirmarles que he recibido sus tareas, pues para que estén tranquilos. Para la próxima semana tenemos clases, ¿verdad? Según el calendario. Para la próxima vez vamos a estudiar la lección número 3. El propósito de esta lección número 3 es, vamos a poder enumerar los factores que estimularon la migración masiva de suecos a Norteamérica en la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a identificar los movimientos de renovación de la iglesia que contribuyeron al origen a la iglesia del pacto. Vamos a ubicar históricamente el papel de las iglesias luteranas congregacionalistas libres en la formación de la identidad del pacto. Entonces vamos a hablar un poquito ya, como quien dice, nos vamos a trasladar de Suecia, vamos a cruzar el océano y vamos a llegar a Estados Unidos. Entonces ahí continuamos aprendiendo de la historia de la iglesia del pacto. Amén. Amén. Listo, mis hermanos. Entonces quedamos así. Cualquier inquietud, saben, tenemos el grupo o me escriben personalmente también. Cualquier cosa, pues ahí estamos listos para responder. Quisiera pedir al pastor Carlos, por favor, que nos despide en oración para poder irnos. Gracias, pastor. Oramos. Soberano y buen Dios, te damos gracias porque podemos en este curso ir conociendo cómo se ha movido tu iglesia, Dios, cómo usted ha estado presente y cómo a través de esos movimientos hemos sido bendecidos. Ha llegado tu palabra a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esta clase. Gracias por el pastor David Lomas, que nos está instruyendo, guiando en esta clase. Bendito Dios, y es en el trabajo autónomo en casa,
que podamos hacerlo, ir entendiendo, ir gustando de tu mover durante la historia de la humanidad y en particular de la Iglesia del Pacto. Soberano Dios, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.